recuperar más o menos en el primer semestre del 2022. ¿Por qué? Porque el año 2020 caímos alrededor de 11.5%. Entonces, Ya. este año vamos a crecer alrededor de 10.5% a partir de las proyecciones que el gobierno actual ha hecho en el marco macroeconómico multianual. Entonces nos faltaría un poco, y eso además considerando que hemos caído de alrededor de 750 mil millones de soles, y ahora estamos, digamos, subiendo de un monto menor. Entonces todavía nos falta recuperar un poco este año. El primer semestre del 2022 vamos a recuperar los niveles del PBI pre-pandemia, y a partir de ahí obviamente vamos a seguir creciendo. Ahora, el tiempo que el gobierno puede tomarse para, digamos, empezar a trabajar al 100%, mire, eso es relativo. En primer lugar, yo ya estoy viendo personalmente, y no tengo por qué ser mezquino, ¿no? El gobierno ya está trabajando. Veo a algunos ministros que están viajando constantemente a todo el país, están entregando, por ejemplo, en vivienda, ¿no? Están entregando habitaciones en la selva, que hemos visto hace 3 días, ¿no? Más de 120 habitaciones ecoamigables, los ministros están viajando, entonces ya están empezando a caminar. Yo creo que lo que se requiere en estos momentos no es echar más leña al fuego. Se requiere ser optimista, se requiere darle tiempo al gobierno, porque en ninguna parte, yo tengo 34 años y he estado en varios gobiernos y yo consumo política las 24 horas del día y no he visto en ningún gobierno que haya tenido tanta presión desde el primer día de ingreso al gobierno. ¿No? Con Humala le dieron 6 meses, un año, a PPK un año y no hizo nada, ¿no? Alejandro Toledo tenía todo el tiempo porque decían que viene la crisis de Fujimori, etcétera. Entonces, a todo el mundo le daban tiempo, ¿no? 6 meses, un año o más, y nunca lo fiscalizaban. Y este gobierno desde el primer día lo están fiscalizando y quieren resultados. Yo creo que hay que ser objetivos también. El gobierno va a hacer las cosas bien, pero necesitamos darle tranquilidad en el sentido de que puedan dejar, trabajar. No, no en otro sentido, por supuesto que la fiscalización debe ser de todos los días, eso sí, por supuesto, de la prensa independiente, de la ciudadanía, la exigencia al máximo, por supuesto, pero no de los alborotadores, ¿no? De ellos no. Ahora, Juan Maita, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión respecto a que el presidente de la República, o perdón, el premier, el premier, por ejemplo, Bellido, ha manifestado que en su discurso que va a incrementar el sueldo mínimo, pero resulta que el ministro de Economía, el señor Franz, dice que no hay posibilidades de este incremento. Entonces, ¿cuál sería tu enfoque respecto a esto, Juan Maita? A ver, sí, sí, el primer ministro señaló que podría estar se evaluando un incremento del salario mínimo. Sin embargo, el MEF, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ha señalado que esto por lo menos este año es inviable. Recordemos, Wilson, que estamos saliendo recién de la crisis y no hemos recuperado los niveles Claro, pre-pandemia, lo reitero. Yo creo que eso es una cifra contundente. Yo aquí no estoy para venderle cuentos a tus oyentes, se merecen respeto y se merecen una respuesta técnica concreta. Entonces, si recuperamos los niveles pre-pandemia del PBI, llegamos a los 750 mil millones de soles y un poco más, entonces yo creo que a partir de ese instante sí va a ser una responsabilidad del gobierno poner en agenda la discusión del incremento del salario mínimo vital. Si estamos por detrás de ese monto de marzo del 2020, todavía no es viable, pues, ¿no? Me parece que hay que hablar claro, no hay que generar muchas expectativas, pero sí, sí, ponerlo en discusión, no está nada mal. Yo en eso coincido con el primer ministro en el sentido de que se puede estar discutiendo, pero pensando ya para el primero o segundo semestre del 2022. Yo creo que eso sí, porque tampoco hay que cerrarnos a la posibilidad, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque además todo crecimiento de la economía debe generar, digamos, beneficios directos e indirectos en la ciudadanía, en los trabajadores. Los precios de los metales en estos momentos están ya por los cielos, históricamente altos. Entonces yo creo que también, en ese sentido, es otro sustento para que se pueda empezar a discutir, no con la intención de que se pueda subir hasta diciembre,
antes de diciembre, pero sí en el primero o segundo semestre del próximo año, de todas maneras, ¿no? Ojalá que la coyuntura internacional también ayude, Wilson, porque no es fácil. La gente aquí habla porque tiene boca y porque de repente están dolidas por algunos motivos. La crisis internacional es fuerte. Los problemas de subida de precios que estamos teniendo aquí en el país, por ejemplo, no tiene mucho que ver con lo interno, tiene fundamentalmente que ver con lo externo. Países como Estados Unidos, digamos el primer país desarrollado del mundo, la primera potencia mundial, está sufriendo en estos momentos con la subida de los precios por lo siguiente, porque la infraestructura logística del comercio internacional, es decir, los puertos, los aeropuertos de Estados Unidos están colapsados. Ha habido un incremento de la demanda, producto de la reactivación económica en todo el mundo, y hasta Estados Unidos está bloqueado. Están haciendo cola los barcos de una semana, 2 semanas, 3 semanas, para poder descargar los productos que vienen desde China, por ejemplo, ¿no? Desde Asia fundamentalmente. Entonces, a ellos también les está afectando el precio. Esto no es una cuestión de Perú, o sea, hay que tener en cuenta también la geopolítica, la historia, los procesos comerciales, logísticos, etcétera. Entonces, yo creo que a partir de ahí, si esto va mejorando, se puede estabilizar también para el Perú, pero básicamente depende de una variable exógena, es decir, una variable exterior, una variable internacional. Juan Maita, está conmigo, Alfredo Ayala te va a preguntar, atento. Juan, muy buenos días y agradecerte también por la deferencia que tienes con Hágase Justicia. Y quería hacerte una consulta, Juan. Es referente justamente a cuánto más o menos es la aproximación de las reservas económicas que tenemos en el Estado y referencia tuya con este tema, básicamente de la entrega de los bonos, que es un procedimiento también de una reactivación económica a través de este impulso, ¿no? En el acto. Quería saber eso para que también los oyentes, Juan, puedan tener la idea acerca de nuestra economía en las reservas. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la comunicación, a ti también. Los aprecio mucho a ambos. Miren, las reservas internacionales netas en particular superan los 70.000 millones de soles. Inclusive en plena pandemia ha tenido un incremento pequeño, inclusive en plena pandemia. Entonces, lo que aquí se tiene que ver es para qué sirven las reservas internacionales. Sirven para sostener las importaciones, porque cuando el país compra maquinaria, etcétera, al extranjero, no le paga en soles, tiene que pagarle en dólares. Entonces, eventualmente, ante una crisis, a que no haya dólares, el Perú tiene reservas y con eso puede importar más de un año, casi un año y medio, sin tener ningún problema. Por eso la importancia, ¿no? Ese podría ser el ejemplo clásico. Ahora, el Estado tiene recursos todavía, no está quebrado, reitero. Los bonos son una buena medida desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque permite reactivar la economía y tiene un efecto multiplicador y que es el más rápido que existe en cuanto al gasto público. Ningún otro gasto tiene un impacto tan rápido como la entrega directa, la transferencia directa de recursos, de efectivo a la ciudadanía. Lo que sí debemos mencionar también es que ya a partir de la experiencia del desastre en la repartición de bonos, en el reparto de bonos de Martín Vizcarra y el retraso también con Francisco Sagasti, yo creo que se ha avanzado regular en estos últimos meses y ahora la entrega va a ser mucho más fácil. Yo estimo que en 2 o 3 meses va a tener a partir del 70% de la población ya sus bonos. Entonces, eso va a ser importante porque cuanto más rápido llegue a la ciudadanía va a reactivar la economía a través de la compra, porque las familias lo necesitan en estos momentos. Entonces, eso es importante. Ahora, no hay ningún problema porque obviamente eso se puede financiar con parte del presupuesto. El presupuesto público para el año 2022, formulado por el gobierno del presidente Castillo, asciende a 197.000 millones de soles, es decir, ya estamos a punto de llegar a los 200.000 millones de soles. Se ha incrementado un poco con respecto al PBI, ¿no? Si históricamente estamos en alrededor del 20%, ahora hemos subido un poco a 23, 24%, ojalá que se apruebe de ese modo. Y hay un sustento importante porque también, el ingreso por concepto de créditos que obtiene el Estado ha subido un poco, entonces con eso se está financiando. Eso es una buena medida,
¿ya? No hay que ser mezquinos. En una situación de crisis, Alfredo, todo el mundo hace lo que dice la ciencia y lo que dice la ciencia económica en particular. Y eso significa que digamos, las recetas económicas cuando un país entra en crisis es incrementar el gasto público, es tener una política fiscal Juancito, expansiva, que lo denominamos técnicamente. También quiero recalcar respecto pues a otros analistas en economía, o sea, cada economista tiene su análisis o simplemente se rigen a un lineamiento exacto. Quisiera saber esta referencia, porque imagínate, ¿cuál ha sido cuál fue el análisis de González Izquierdo? Anteriormente dijo, la única solución aquí para reactivar la economía es la vacuna, pero estamos viendo que no funciona la vacuna, entonces ese era justamente el enfoque del economista González Izquierdo. En este caso tuyo, ¿cuál sería pues fundamentalmente tu opinión, ¿no? A diferencia de otros analistas en tema de economía, Juan Maita. Sí, mira, González Izquierdo obviamente es un economista reconocido, pero me parece que tuvo un error al decir que la única forma de reactivar la economía era la vacuna. De hecho, hay otras formas también, como por ejemplo el impulso fiscal directo, una política fiscal expansiva. Obviamente, la vacuna ayuda mucho y eso es evidente. Y con el avance de las vacunas últimamente, la confianza de la gente también mejora. Pero en mi caso, Wilson, yo sí creo en las transferencias directas que hace el gobierno, y esto no tiene que ver con ideología, tiene que ver con pragmatismo, tiene que ver con resultados. Recordemos, y a mí me gusta hacer mucho el análisis histórico, yo creo que eso es fundamental también. Si recordamos una crisis grande, como la que hemos tenido en el 2020 y ahora continuamos recuperándonos todavía, en 1929 hubo una crisis tremenda, que fue el crack del 29, la Gran Depresión, en otros libros podemos encontrar con ese término. Entonces, ¿qué fórmula, qué receta se utilizó para reactivar la economía después de ese colapso? Pues simplemente política fiscal expansiva, lo que algunos, digamos, de derecha llaman el keynesianismo, etcétera. Justamente eso, esa es la receta. El mundo se recuperó de la Gran Depresión con políticas keynesianas, es decir, con políticas fiscales expansivas. No hay otra receta, ¿pero qué van a hacer si en este caso la confianza se ha caído, la confianza privada de las empresas se ha caído? Entonces, el Estado tiene que orientar ese crecimiento con mayor gasto público, con mejor gasto público. Con Ahora, en ese marco, Juan Maita, el presupuesto para el año 2022 llega casi a 200.000 millones, 170.000 más o menos. ¿Usted cree que eso va a permitir tal vez rellenar o cumplir los objetivos de este gobierno? Mire, es un presupuesto anual, ¿no? En el caso de Perú tenemos la mala costumbre de hacer presupuestos anuales, no tenemos mucha referencia a términos bianuales o trianuales o quinquenales, sin que eso signifique algo extremo, pero sí, yo creo que este incremento presupuestal es bastante optimista. Vamos a ver cuál es el nivel real de la recuperación económica para el 2022, pero me parece que es una cifra importante y que lo que pasa, mira, está sustentado también en 4 fuentes de ingreso importantes. Los recursos ordinarios, Wilson, que alcanza a más de 120.000 millones, que significa lo recaudado por la SUNAT. Luego vienen las operaciones de crédito que tienen más de 30.000 millones, los recursos determinados, es decir, los recursos del canon, de Foncomún, de esos conceptos, que también superan los 20.000 millones, y por otro lado los recursos directamente recaudados, es decir, los trámites que se pagan ante las municipalidades, ante los ministerios, etcétera, también superan los 20.000 millones. Entonces, sumado todo eso, se llega a 197.000. El presupuesto público funciona con, digamos, las 3 propuestas de ley que hace el Ejecutivo en general. Uno, efectivamente, lo cercano a presupuesto. Lo segundo, equilibrio financiero, es decir, de dónde sale el financiamiento, lo que te acabo de decir. Y lo tercero, digamos,
el proyecto de endeudamiento público. Entonces, ¿de dónde, si el Perú quiere endeudarse, cómo lo va a hacer, en qué magnitud, etcétera? Entonces, yo creo que sí, este presupuesto es el más alto histórico del país. Nunca tuvimos un presupuesto, o por lo menos un proyecto de presupuesto tan alto, que se va a aprobar en noviembre, el 29 o el 30 de noviembre, pero sí es un buen indicador, Wilson, eso sí, te lo puedo garantizar. Ya, acá Alfredo tiene una Juan, interrogante. A ver. Juan, con referencia justamente a lo que está señalando, entonces vamos a depender justamente de superar las deficiencias que se hacen justamente a través de los gobiernos regionales y a través del mismo gobierno central en la eficiencia del gasto público, porque nos damos cuenta que también se hace el presupuesto anual, pero regresan nuevamente porque no son invertidos, Juan. Acá creo que ahí también está el meollo también de los problemas, ¿no? Porque no se generan los proyectos en sí para los cuales se han hecho los presupuestos, pero también hay una deficiencia y carencia justamente de mostrar las oportunidades también de empleo a través de estos proyectos. Así es, Alfredo. Uno de los grandes problemas del país es justamente los problemas de ejecución del gasto público, tanto a nivel nacional, en el gobierno central me refiero, y en los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales, inclusive los de centro poblado. Entonces, ese es un reto pendiente de reforma del Estado, de modernización de la gestión del Estado. Y si vemos nosotros las últimas cifras, pues es alarmante. Algunas municipalidades, por ejemplo, como de San Juan de Miraflores, que ha tenido problemas con su alcaldesa, que está presa por supuestamente pertenecer a una red criminal, y no es el único distrito, les puedo asegurar, en ATE deberían investigar y pueden encontrar algunas sorpresas, por ejemplo, etcétera. Entonces, lo que sí es necesario mencionar en este punto es que, digamos, el gasto público tiene mucho retraso y a veces el presupuesto sí se revierte al tesoro público por deficiencia, es verdad, en los gobiernos subnacionales, porque hay un déficit de recurso humano capacitado, pero también tiene mucho que ver con la forma de cómo se aprueban los proyectos de inversión pública, llámese proyectos de infraestructura, de agua, de saneamiento, de vivienda, etcétera. Juan, te corto, ante esta situación, ¿qué se tiene Sí, que hacer? Porque no es un tema de hoy, es un tema que viene arrastrando Alfredo de muchos años atrás. Siempre las municipalidades, gobiernos regionales devuelven dinero al Estado porque no han invertido lo que el Estado les ha proporcionado. Y más aún todavía, proyectos que están detenidos, más de 200 proyectos detenidos. Toda esa situación, quisiera saber qué hacer, cuál sería el quiebre para destrabar todo esto, Famaita. a ver, primero un cambio en el enfoque. El enfoque que se tenía y que felizmente está cambiando, pero todavía muy lento, es el de poner trabas desde el Ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos. O sea, la política era como decir, hazle la vida imposible. Entonces, piden un montón de observaciones y vueltas y retrasos. La política debería ser más bien, dale, si no cumple, quítalo, pero dale rápido para que pueda tener la capacidad de tomar decisiones los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Punto dos, los recursos humanos. Si bien yo estoy de acuerdo, porque yo soy político, yo estoy de acuerdo con que las direcciones, la gerencia municipal, la gerencia regional, las direcciones regionales o las gerencias distintas en las municipalidades pueden, y regiones, pueden ser designaciones de gente que no necesariamente tenga un expertise, pero tenga liderazgo, tenga visión política, etcétera. Pero sí la gente técnica, la gente que está sosteniendo los procedimientos, las herramientas técnicas, la revisión de los proyectos debe ser gente de primer nivel. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen que hacer la chamba de gabinete. El político no, pues el político dirige, orienta, tiene visión. El político no se va a sentar a redactar documentos, ¿no? Pero sí los técnicos, los especialistas, tienen que ser los mejores. Y ahí sí es una deuda pendiente de los gobiernos regionales y locales. Yo creo que ahí sí se tiene que inclusive modificar alguna norma legal para poder exigir
que los gobiernos contraten un mínimo de técnicos capacitados en proyectos de inversión pública, en gestión presupuestaria, en gestión institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Para que puedan ellos llevar adelante una mejor gestión. Yo creo que depende mucho de ahí. Y en estos momentos, naturalmente, lo que se tiene es un impulso. De hecho, como la mayoría de los ministros, y eso es saludable, es para aplaudir, la mayoría de los ministros tienen visión subnacional, con experiencia en gobiernos municipales y gobiernos regionales. Entonces la cuestión ahora es distinta, no es el centralismo que nos está gobernando, no es la gente que siempre ha estado desde Lima o desde Miraflores pidiendo algunos requisitos imposibles a los gobiernos subnacionales, sino que ahora la gente con la visión subnacional puede empezar a impulsar mejor, digamos, la ejecución de los proyectos de inversión pública y en general el gasto público. Qué bien, Juan Maita, gracias de parte Alfredo también, de parte el que te habla, gracias por atendernos en esta comunicación telefónica, porque es importante aclarar, educar mayormente en el tema económico a los oyentes y a la población que se encuentra pues bastante preocupado porque ellos quieren reactivarse, teniendo en cuenta las estadísticas, empresas quebradas, la pobreza ha aumentado y muchos han perdido sus trabajos. Y, ¿verdad? ¿Para qué hablar de todo esto, Juan? Gracias, Juan Maita, por tu participación. Buenos días. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo a ambos y saludos a los que nos han escuchado. Gracias. La hora son las 8 de la mañana, 39 minutos, 8:39.